Muy bien, muy bien. Como lo saben, este es nuestro estudio que ya llevamos varias semanas realizándolo, varios meses ya realizándolo, y que justo, digamos, está llegando a su etapa final cuando, como en nuestro calendario, estamos recordando justamente la semana, la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que las fechas siempre se van corriendo en función a las actividades, pero Dios nos dio la posibilidad, entre medio de tanto secularismo, poder aún conservar ciertas tradiciones que son hermosas, que son bonitas, como lo es esta que vivimos esta semana, donde se recuerda la Pascua, el Pesaj, la celebración de los judíos, donde justamente nuestro Señor Jesucristo fue entregado a la muerte. Y estamos en el contexto de este estudio, titulado Crucificado, algunas razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo padeció, padeció la cruz. Y hemos hablado de muchas. La semana pasada nos quedamos con esta idea, o más bien recordamos esta idea importante que implica la importancia de las obras. Dijimos ciertamente que ninguna persona puede ser salva por las obras, pero sin embargo nuestro Señor Jesucristo se sacrificó a sí mismo, padeció la cruz, fue al sufrimiento para hacernos a nosotros un pueblo celoso de buenas obras. Es decir, que luego de la obra de Cristo, luego de que hemos nacido de nuevo, podamos realizar obras que le agradan a Dios. La salvación no es por obras, pero aquel que ha sido salvado comienza a hacer obras. Y esas obras que realiza son obras que son recibidas por Dios no como un crédito para su salvación, porque ya ha sido salvado, sino en realidad para gloria de Dios. No olvidemos Mateo capítulo 5, verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De manera que las obras que realizamos nosotros son para la gloria de Dios. Cristo murió para hacer posible que nosotros podamos ahora realizar buenas obras. Pero no solo eso, sino que seamos celosos de realizar buenas obras, lo cual nos llama la atención, lo cual nos incentiva a ocuparnos justamente en glorificar a Dios por medio de buenas obras, de las buenas obras que los hijos de Dios van a realizar. Hoy vamos a tocar una nueva razón por la cual nuestro Señor Jesucristo padeció la cruz, una razón que en nuestro tiempo, en el tiempo en el cual estamos viviendo en el mundo, pero también en nuestro país y en nuestra ciudad específicamente en este tiempo, nos lleva y tiene gran valor, tiene gran valor. La razón que vamos a estar viendo hoy es que el Señor Jesucristo sufrió la cruz, padeció la cruz para que no temamos a la muerte, para que no temamos a la muerte. Y es aquí donde entramos a un tema bastante delicado, sobre todo en este tiempo y con lo que estamos viendo últimamente, las repercusiones, ¿cierto?, de este virus, del coronavirus, que para algunas personas tristemente es mortal, es mortal. Con la gracia del Señor, varios de nuestros hermanos han padecido el virus y Dios les ha sostenido, les ha librado, y más allá de las molestias propias del virus, no ha pasado más. Pero esto para muchas personas ha significado la muerte, y aquellos que no lo han atravesado, obviamente comienzan a ver todo esto desde la perspectiva del temor, desde la perspectiva del miedo. Y es ahí donde este tema es tan contingente. Hermanos queridos, es entendible que las personas que no tienen esperanza teman a la muerte, particularmente teman a este virus, pero aquellos que hemos creído en Cristo, aquellos que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, tenemos una esperanza segura, tenemos una esperanza gloriosa, que la muerte ya no viene para nosotros siendo una amenaza, sino un paso normal, un paso común. El texto que vamos a estar viendo hoy, que va a ser nuestra base, lo encontramos en Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15.
Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15. Dice así: así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. El escritor de Hebreos nos está diciendo acá, le dice a los hermanos, a los hebreos que eran los primeros receptores de esta epístola, y también por la obra del Espíritu Santo, hoy en nuestro tiempo podemos nosotros tener acceso a esto que fue inspirado por Dios. Y cuando leemos esto, podemos comprender que nuestro Señor Jesucristo vino, se encarnó. ¿Para qué? Para destruir el poder que nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, tenía, que él tenía. Una de las cosas que, como les decía previamente, siempre ha existido es la muerte. De hecho, hubo un emperador chino que prohibió, oiga bien, prohibió la palabra muerte en su corte. Si alguien decía muerte, este lo mandaba a matar. ¿Por qué? Porque el temor a la muerte era algo muy latente en su vida. Y ciertamente las personas temen a la muerte, aunque la muerte es una realidad para toda persona. Todos vamos a morir. Recuerdo hace un tiempo atrás en un sermón yo les decía, si tenemos pocas certezas en la vida, pero una de esas grandes certezas es que todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Si es que el Señor no viene y nos encuentra vivos, todos vamos a morir. De manera que toda persona sabe que ese momento va a llegar, pero es un momento que no es para nada deseado. Y pese a lo cotidiano, pese a que nos enfrentamos a la muerte una y otra vez, la gente le tiene verdadero pavor a esta. Le tiene miedo. Ahora bien, el diablo, lo sabemos, es un asesino. La escritura dice que él es el asesino, él es un asesino. Y le encanta hacer que las personas le tengan miedo a la muerte, pero más que a la muerte misma, a la incertidumbre, porque la gente piensa, muchas de ellas piensan que en la muerte se acaba todo, pero el ser humano fue creado a imagen de Dios de manera que tiene un sentido de la eternidad y de la trascendencia, de manera que aunque se autoconvenzan de que en la muerte termina todo, o en el peor de los casos, creo yo, que aunque crean que todos se van a ir al cielo, como la película de los perritos se van al cielo, todos los perritos se van al cielo, hay personas que piensan que todo aquel que muere se va al cielo. Y eso les da una falsa esperanza, les da un falso entendimiento que finalmente termina destruyéndolos en la condenación eterna. Y eso es provocado por el diablo. El diablo le gusta esta idea no de matar, porque él hoy por hoy no tiene el poder de la muerte. Lo vimos en el pasaje, de Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. Él no tiene el imperio de la muerte ya. Lo tuvo, ciertamente, hasta que nuestro Señor Jesucristo cumplió con su misión. Pero lo que a él le encanta es engañar a las personas para que éstas mueran sin ser salvadas, para que éstas terminen, lleguen a la muerte condenadas. Y ese es el tema, ese es la gran acción que por lo menos en esta época el diablo realiza. Él no tiene poder para condenar a los seres humanos, el diablo no puede condenar a nadie, pero sí se aprovecha de la mentira, del engaño, continúen, para que las personas continúen creyendo que tienen, digamos, que algunas personas tienen de alguna manera este miedo, este pavor a la muerte, ¿ok? No sé por qué razón se escucha así. Me dicen que de pronto se escucha muy feo. La verdad, desconozco qué puede ser. Voy a revisarlo en la próxima oportunidad. Bueno, entonces, como les decía, el diablo se aprovecha de su condición del engañador y de la mentira
para condenar a las personas creyendo que ellos están bien y que van a tener una eternidad, digamos, con Dios, cuando esto no es así. Y esto lo vemos en Juan capítulo 8, versículo 44. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por tanto, el diablo utiliza la mentira para engañar a las personas y para que piensen que están bien, para que piensen que no hay nada después de la muerte o para que crean que Dios va a salvarlo igual, pese a cualquier cosa. Se aprovecha de eso para condenar a las personas, para condenar a las personas. Toda la gente le tiene miedo a la muerte, pero un creyente no debería tenerle temor a la muerte. ¿Por qué razón? Porque Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, vino a este mundo a padecer la cruz, a padecer sufrimiento, a ir a la muerte en nuestro lugar con el fin de darnos a nosotros una esperanza eterna de vida. Así que eso es importante. Un cristiano no debe tener temor a la muerte. No debemos temer a la muerte. Esperamos la muerte con paciencia, esperamos la muerte con esperanza, no con desesperanza, no con desesperanza. Y eso es algo muy importante. Esa certeza que tenemos nosotros es lo que nos debe diferenciar del mundo. Cuando vemos la historia de la iglesia y cómo muchos hermanos nuestros en los primeros siglos fueron asesinados por causa del evangelio, la verdad es que muchos de nosotros tal vez podríamos admirarnos de cómo es que enfrentaron a la muerte de esa forma. La historia es clara en mostrar que sufrieron los peores martirios. Muchos de ellos fueron aserrados. Muchos de ellos fueron aserrados. ¿Sabe lo que es ser aserrado? Ser cortado por la mitad, tipo serrucho, cosas así empleaban. También les echaban a las fieras, a los leones, a las hienas, y delante de las multitudes los tiraban ahí para que éstas los despedazaran por completo. También muchos de ellos fueron quemados vivos, otros tantos que tenían la ciudadanía romana, como fue el caso del apóstol Pablo, fueron decapitados. Muchos hermanos nuestros perdieron su vida y cuando vemos los testimonios que aparecen ahí, vemos que eran testimonios realmente sorprendentes. Ellos contentos, felices, tranquilos, con una paz tremenda, ellos estaban aguardando el momento que Dios había determinado para su muerte. Uno podría preguntarse por qué. ¿Por qué querían tanto morir? Y la verdad es que no es que ellos hayan querido morir, sino que ellos tenían una paz en que la muerte es un paso, pero que no es un punto definitivo, sino que es simplemente un puente que lleva a la eternidad. Y cuando estamos en Cristo podemos comprender eso y podemos vivir esa realidad. Es en Cristo que tenemos confianza. Es en Cristo que la muerte ya no es para los que estamos en Él un hasta siempre, sino un hasta pronto. Nosotros tenemos la esperanza de volver a reunirnos con aquellos que han puesto su fe en Cristo, cosa que las demás personas no. Quienes están sin Cristo no tienen esperanza, pero nosotros sí. Por eso, dentro de las oportunidades que he tenido de despedir a cristianos y también de despedir a familiares de cristianos que eran cristianos, me llama poderosamente la atención que pese a la pena propia de este evento, del fallecimiento de un ser querido, se tiene paz. ¿Por qué? Porque como cristianos tenemos una esperanza. Ciertamente nos dolemos del desapego de que por lo pronto no vamos a poder estar con esta persona que partió y que si estaba en Cristo, obviamente, está con Él y nos volveremos a reencontrar. Sin embargo, no pasa lo mismo cuando despedimos a alguien que no creyó en Cristo y ahí es donde viene nuestro desconsuelo, porque sabemos que sin Cristo, tristemente, estas personas han pasado a la condenación eterna y ya no hay vuelta atrás, tristemente. Entonces, todos vamos a morir, todos vamos a morir.
la gran diferencia que existe entre una persona que no tiene su esperanza en Cristo, que no ha creído en Cristo, y una que sí, es que ve la muerte de una manera muy distinta. Para un incrédulo, la muerte es el punto definitivo en algunos casos, y para otros es un punto de incertidumbre. Pero para nosotros, quienes hemos nacido de nuevo, quienes confiamos en Dios y en su palabra, sabemos que es simplemente un paso para el comienzo de la eternidad, para el comienzo de la eternidad. Simplemente eso. Y nuestra esperanza está en que Cristo murió para que nosotros podamos tener vida eterna. El enemigo de nuestras almas, el diablo, quiere engañar, sigue engañando a los incrédulos, pero también tristemente quiere engañar a los cristianos, volviendo a traer a la memoria el temor a la muerte. Queridos, no debemos de ninguna forma nosotros temer a la muerte, porque el Señor padeció la cruz para destruir por intermedio de la muerte a aquel que tenía el poder de la muerte, esto es, al mismo diablo. Él antes tenía el poder de la muerte, pero con la obra de Cristo consumada, este poder le fue arrebatado, le fue quitado. Y esta muerte eterna, esta muerte espiritual, ya no está afectando a aquellos que están en Cristo Jesús. Y eso nuevamente, como les decía, nos tiene que llenar de una esperanza. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para destruir la lógica de la muerte. ¿Cuál es la lógica de la muerte? La Escritura dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. El resultado de obrar en pecado es la muerte. Ahora bien, no solo la muerte física, sino también la muerte espiritual y una muerte eterna. No solamente la muerte del desprendimiento de la parte espiritual del cuerpo, sino que en realidad estamos hablando de la muerte de la separación de la persona con Dios, y eso también se considera como muerte. Por ese motivo es que nuestro Señor Jesucristo se encarnó, se hizo carne hace más de 2000 años atrás para poder morir, porque como en su naturaleza divina, él no podía morir porque Dios no muere, Dios es inmortal. De manera que la segunda persona de la deidad, nuestro Señor Jesucristo, se despoja de su dignidad, se despoja de su gloria, y viene a este mundo encarnándose, adoptando a partir de ese momento la naturaleza, la naturaleza del ser humano. Por eso decimos que nuestro Señor Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Verdadero hombre y verdadero Dios. Hombre, Dios a la vez. Nuestro Señor Jesucristo fue desde el momento en que se encarnó. ¿Ok? Entonces, cuando Él vino, se encarnó, Él ya era potencialmente candidato a la muerte. ¿Por qué? Porque toda persona muere, porque la carne en sí estaba condenada a la muerte física. Ahora bien, Él vivió una vida perfecta y la ley decía que el que peca muere, pero nuestro Señor Jesucristo no pecó. Y no solo eso, sino que también sufrió padecimiento de una manera injusta, fue muerto de una manera injusta, y esta semana precisamente lo estamos recordando como calendario, ¿cierto? En Semana Santa, lo que sucedió. Ahora, como él fue muerto de una manera injusta, se destruyó la regla, ¿ya? Y por medio de la resurrección, la maldición del pecado fue rota para todos aquellos que están en Cristo. Por eso es que hoy si morimos en este cuerpo, sabemos que volveremos a la vida, a resucitar en el día postrero cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez. En ese momento resucitaremos nuevamente, como dice la Escritura. De manera, queridos, que esa es nuestra esperanza. Resucitaremos para vida eterna, mientras que las otras personas también resucitarán, volverán a sus cuerpos, pero ellos resucitarán para condenación,
para una condenación eterna, para perdición eterna, como dice la Escritura. Ahora, cuando el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, le quitó al diablo la única arma que él tenía para atormentarnos, que era llevarnos a la condenación por medio de mantenernos a nosotros en la esclavitud del pecado no arrepentido. Pero cuando Cristo muere y resucita, nos da a nosotros la posibilidad de resucitar espiritualmente hablando, de volver a la vida, tener vida nueva, nacer de nuevo, le llama la escritura, nacer de nuevo o ser regenerado, son títulos sinónimos. Y podemos volver a la vida, ser regenerado, nacer de nuevo, y ya ahora en Cristo es que todo pecado nuestro fue perdonado, de manera que no tenemos que sufrir la muerte segunda, que es el castigo en el lago de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos. Todos aquellos que estamos en Cristo tenemos esa esperanza y nuestro Señor Jesucristo padeció por ello. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 10, dice, y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. De manera que en Cristo ahora tenemos la posibilidad de salir de la muerte, no tenerle temor a la muerte, porque después de esa muerte no hay una condenación o una muerte eterna, puesto que tenemos esperanza por intermedio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Corintios capítulo 15, versos 55 al 57, la Nueva Biblia de las Américas dice lo siguiente: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, precisamente el apóstol Pablo está hablando de la resurrección física de los cuerpos de los santos, de aquellos que han sido salvados por Cristo, aquellos que fueron eh, determinados por Dios para ser salvados. De manera, queridos, que aquí el apóstol Pablo está diciendo, ¿dónde está, o muerte, tu victoria? ¿O dónde, sepulcro, tu aguijón? La muerte perdió poder porque ya no nos puede condenar debido a que nuestro Señor Jesucristo cargó en sí la culpa de nuestros pecados. Y si Él cargó la culpa de nuestros pecados, nosotros no debemos pasar a una muerte eterna. Tendremos una muerte física provisoria, pero tenemos la esperanza que volveremos a resucitar al final de los tiempos cuando nuestro Señor Jesucristo venga, vuelva por segunda vez, para entrar en el reino definitivo de nuestro Señor por la eternidad en un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso es que el punto clave de este evento es la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo vendrá la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos viene y luego de eso viene el juicio final y posteriormente viene el estado eterno, lo que nos espera en el porvenir. Pero no podríamos tener esa esperanza sin que Cristo nos hubiese entregado, no hubiese padecido el sufrimiento, trayendo sobre sí la culpa de nuestros pecados. Tengamos en cuenta lo siguiente: la muerte de nuestro Señor en la cruz equivalía la vergüenza, la humillación, el sufrimiento, el dolor, todo lo que Él le tocó asumir es una representación de lo que nosotros deberíamos haber pagado por los siglos de los siglos en el lago de fuego y azufre. O sea, imagínense la gravedad del pecado, imagínense la consecuencia del pecado que vemos en el hecho de la cruz, un acto de injusticia tal, porque Él era justo, pero esa injusticia que Él recibió fue para que nosotros recibiésemos su justicia.
ese castigo era para nosotros y Él lo asumió. Él lo llevó para darnos vida. Hermanos queridos, Él murió para darnos vida. Y vida en abundancia, no una vida simplemente mejor en esta tierra, sino una vida en abundancia, una vida que salta para vida eterna. Y eso es lo que hoy por hoy, estando en Cristo, nosotros podemos disfrutar. De manera que debemos tener mucho cuidado con hacerle caso muchas veces a nuestra propia naturaleza que quizá está confundida. Quizá, no sé, vemos las noticias y que tristemente todo está cargado hacia el lado de la desesperanza. Yo siempre he dicho, deberían llamarse malas noticias en vez de noticias, porque siempre son malas. Rara vez veo las pocas veces que veo noticias, rara vez veo una buena noticia, siempre son todas malas. Y muchas veces hermanos cristianos que tienen un corazón para el Señor, a la hora de ver esto, ver estas realidades que se muestran en la televisión, muchas de ellas adulteradas también, hay que decirlo, o sea, no olvidemos que ellos nos muestran lo que nos quieren mostrar, o sea, no hay que ser iluso en aquello. Ahora bien, eh, muchos cristianos cuando ven estas cosas se empiezan a empapar de esto y probablemente empieza a haber temor, empieza a haber desánimo. ¿Por qué? Porque si se habla tanto de muerte, se habla tanto de dolor, de sufrimiento, de desempleo, de, y de restricciones, es evidente que el desánimo va a venir. Pero, queridos, es sumamente importante que nos afirmemos a las promesas de Dios. Esperemos en lo que Dios nos prometió por intermedio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y no temamos a la muerte. Porque el diablo puede seguir mintiéndonos y nosotros caer en sus mentiras y finalmente tener temor a la muerte, pero no es eso lo que nosotros debemos hacer. La muerte es algo inevitable que vendrá, pero que nosotros vemos con esperanza, porque estamos en Él, estamos en Él. Dejemos la desesperanza para aquellos que verdaderamente están en esa condición. Ahora, aquellos que confiamos en Cristo, podemos tener esperanza a la hora de despedirnos nosotros mismos, de partir nosotros mismos y también de ver partir a los seres que amamos y que están en Cristo. Como les decía, sabemos que tristemente aquellos que desecharon al Señor, no hay vuelta atrás, pero aquellos que pusieron su esperanza y su confianza en Cristo, podemos tener certeza de que les volveremos a ver y que resucitaremos junto con ellos y estaremos y moraremos en cielo nuevo y tierra nueva por los siglos de los siglos. John Piper dijo lo siguiente: Cristo cargó con la maldición en lugar nuestro. Por mucho que lo intente, Satanás no puede destruirnos. La ira de Dios es quitada. Su misericordia es nuestro escudo y Satanás no puede tener éxito contra nosotros. Amados míos, Satanás no nos puede ganar, nos va a engañar, pero depende de nosotros y de nuestra confianza en las promesas eternas que nuestro Dios nos hizo, que no nos dejemos engañar por el temor a la muerte. ¿Por qué? Porque el temor paraliza, pero la escritura dice en Primera de Juan que el perfecto amor echa fuera el temor. Y es esa la gran verdad que nos tiene que sostener. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. No temamos a la muerte porque Cristo fue a la muerte para que nosotros, luego de este evento de separación momentánea con nuestro cuerpo físico, podamos tener la esperanza eterna de vivir por los siglos de los siglos con nuestro Salvador, quien se entregó por nosotros en aquella cruz. Así que debemos tener cuidado con el temor. El temor a la muerte esclaviza a las personas, nos hace tímidos, los hace torpes. Pero nuestro Señor Jesucristo murió para darnos libertad, amados. Lo vimos el domingo. Efata, sea abierto, ábrete. Eso significa que las cadenas se rompan, las ataduras se rompan. Y nuestro Señor Jesucristo padeció la cruz para
que nosotros tengamos esa libertad. Ya no seamos esclavos del miedo, no seamos esclavos del temor, no le temamos a la muerte. Cuando el temor a la muerte es destruido por un acto de amor sacrificial, la servidumbre a la autopreservación fastidiosa y engreída es destruida. Amados, eh, muchas veces las personas, es cierto, debemos cuidarnos, debemos ser personas responsables, mostrar amor por el prójimo. Evidentemente, eso no está en discusión, ninguna de esas cosas está en discusión. El tema es que vivimos tan arraigados a esta vida, pensando que después de esta no hay otra, cuando lo cierto es que lo mejor viene más adelante. Lo mejor viene luego de que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez y que nuestros cuerpos mortales eh, vuelvan, vuelvan a unirse con nuestra parte espiritual, con nuestro ser espiritual. Vamos a ser uno. Así que en ese aspecto tenemos que tener cuidado. eh, ¿Por qué? Porque si caemos en ese juego, tendemos a este, mm, a este amor por esta vida, por las cosas de este mundo. El Señor Jesucristo murió, no olvidemos, para que dejemos nuestra vana manera de vivir, para que no seamos esclavos del pecado, para que no seamos esclavos del mundo. Por tanto, vemos la muerte como un momento necesario para volver a reunirnos con nuestro Señor. El mismo Señor Jesucristo dijo, no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden hacer nada más con su alma. Teman más bien al que puede matar el cuerpo y echar su alma al, al infierno, dice las versiones más tradicionales. A él hay que temer. Si hay que temerle a alguien es a Dios. No hay que temer al diablo, no hay que temerle a la muerte. Solamente hay que temer a Dios. Y puede que el diablo mate nuestros cuerpos. Puede que las cosas cambien y la facilidad para predicar y vivir el evangelio no sean tal cual como lo estamos disfrutando hoy. Y si viene una persecución y somos fieles al evangelio, vamos a morir por causa de Cristo. Y eso es algo que puede suceder. Y que se supone que aquellos que estamos en Él tenemos la certeza de que eso puede suceder y que no estimamos nuestra vida como algo a lo cual aferrarnos porque entendemos que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y tenemos una vida eterna. Por tanto, no temamos a la muerte, no temamos que nos pueden matar o que nos pueden hacer cualquier daño por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque el diablo puede matar nuestro cuerpo, puede matar nuestra alma, pero, perdón, puede matar nuestro cuerpo, puede matar nuestra integridad, pero de ninguna manera puede matar nuestra alma. Nuestra alma está asegurada en Cristo, porque Él pagó el precio por ella. Está segura en Él. Y no olvidemos tener esta esperanza de que nuestro cuerpo físico va a resucitar algún día. Romanos capítulo 8, versículo 11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Si Cristo murió y resucitó, aquellos que estamos en Él tenemos la esperanza de que el mismo Espíritu Santo que resucitó el cuerpo de Cristo también resucitará nuestros cuerpos mortales en el día postrero cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez. Así que, amados, ánimo, no temamos de ninguna manera lo que pueda venir. No temamos a la muerte. Somos respetuosos, cuidadosos, sí, pero no temerosos de ninguna manera. De ninguna manera debemos temer. Charles Spurgeon dijo, Cristo no solo ha eliminado la maldición y los efectos posteriores de la muerte, sino que para muchos de nosotros ha eliminado incluso el temor a la muerte. No son pocos los que podrían decir con plena conciencia que no le temen a la muerte, sino que más bien están deseando que llegue con una esperanza gozosa. Nos hemos acostumbrado tanto a pensar en nuestro último aliento que morimos cada día. Cuando llegue nuestra hora, tan solo diremos, ha llegado el día
de nuestra boda. Aquí Spurgeon está refiriéndose a la esperanza que un cristiano puede llegar a tener cuando su confianza está en Cristo y no teme a la muerte. Es un momento que va a llegar, es un momento que sabemos que, que puede llegar mañana, puede llegar en varios años más, pero tenemos conciencia de que va a llegar y lo esperamos eh, con expectativa, sabiendo que a partir de eso comienza realmente lo bueno. Un creyente entonces no debería tener temor a la muerte, puesto que luego de esta no hay desolación para él, sino solo el cumplimiento de que estaremos delante de la presencia de aquel que nos llamó. Por eso no debemos tener temor a la muerte, porque Cristo murió para que no le temamos a la muerte. Spurgeon continúa diciendo, y ahora habla de la otra perspectiva, de aquellos que le temen a la muerte, y dice lo siguiente con respecto a quienes siendo cristianos, quienes teniendo a Cristo morando dentro de él, que son transformados por intermedio de su palabra, continúan con temor a la muerte. Spurgeon dice, este temor de la muerte es muy deshonroso para Dios. Parecería que puedes confiar en Él cuando hay buen tiempo, pero no durante las tormentas. Que puedes creer en Él cuando estás bien y eres fuerte, pero no puedes confiar en Él cuando te fallan la salud y la fortaleza. Nunca olvides lo que dijo David. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos. Y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Grandemente glorificamos a Dios cuando podemos decir junto con Job, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Pero si tenemos temor de morir, parecería que no tuviéramos confianza plena en Dios o ese amor perfecto hacia Él que expulsa el temor. De manera que ya no debemos tener temor. Puede que puedas tú en este momento tener temor con todo lo que está pasando, con todo lo que estás viendo. ¿Puedes tener temor? Sí puedes, pero no deberíamos tener temor. Deberíamos confiar en Él, confiar en su promesa, confiar en todo aquello que Él ha destinado para nosotros. G. I. Packer dijo, el terror de la muerte física queda abolido para los cristianos, aunque siga siendo desagradable morir. Jesús, su Salvador resucitado, pasó él mismo por una muerte más traumática que todas aquellas a las que tendrán que enfrentarse los cristianos jamás. Y ahora vive para apoyar a sus siervos cuando pasan de este mundo al lugar que Él les ha preparado en el otro mundo. Los cristianos deben considerar su propia muerte futura como una cita en el calendario de Jesús, cita que Él va a cumplir fielmente. Amados, para un cristiano la muerte no es el punto final, sino un punto maravilloso donde podremos encontrarnos con nuestro Señor, ir a la presencia del Señor, no a nuestro estado definitivo. No olvidemos que esto se llama el estado intermedio. El estado definitivo vendrá en la resurrección de los muertos al final del tiempo, cuando vuelva nuestro Señor. Pero por lo pronto, luego de que abandonamos este cuerpo, nuestra alma va a la presencia del Señor a morar con Él momentáneamente. No en el lugar definitivo donde estaremos por la eternidad, pero sí momentáneamente a la presencia del Señor. Por eso es que Pablo, con mucha certeza, con mucha confianza, llega a decir lo siguiente que aparece ahí escrito en Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Hermano, hermana, te pregunto esta noche, ¿podrías tú junto con el apóstol Pablo decir lo mismo hoy? Que para ti es mucho mejor partir y estar con Cristo. Esto no se trata que queramos morirnos, que seamos, no sé. No, no se trata de eso. Se trata si realmente entendemos que luego de partir de este mundo, estando en Cristo, tenemos verdadera confianza de lo que viene. Para nosotros es un gozo,
o quizás estamos una de dos, muy apegados a este mundo, amando este mundo, o lo segundo, que es peor, quizá, entre comillas, tener temor a la muerte. Para morir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para ti, querido, ¿es ganancia el morir? Va a ser ganancia si recuerdas siempre que el Señor Jesucristo padeció humillación, fue lacerado, fue humillado para que tú y yo, por intermedio de Él, no tengamos temor a la muerte, sino que tengamos una esperanza bienaventurada que es la que él volverá y estaremos junto con él por la eternidad. Por eso el catecismo de Heidelberg, un famoso y antiguo catecismo no tiene que ver con la Iglesia Católica Romana, catecismo es la forma de enseñar mediante preguntas y respuestas. Eso significa un catolicismo, ¿ya? Perdón, un catecismo, no un catolicismo, catecismo. Un catecismo es la forma de enseñar mediante preguntas y respuestas. Entonces, cuando hablamos del catecismo, no se imaginen el catecismo que hacían en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es otra cosa. Estamos hablando aquí de un catecismo, de una forma de enseñanza de la Iglesia protestante, no de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, ¿ok? El catecismo de Heidelberg dice, ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? ¿Cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Y responde este catecismo, que yo, en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no soy mi propio dueño, sino que pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo, quien con su sangre preciosa satisfizo plenamente la deuda de todos mis pecados y me libró de todo el poder del diablo. Y de tal manera me preserva que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni siquiera un cabello puede caer de mi cabeza. Y de hecho, que todas las cosas han de estar al servicio de mi salvación. Y por lo tanto, por medio de su Espíritu Santo, Él también me da la seguridad de la vida eterna y me hace desear y estar sinceramente dispuesto de ahora en adelante a vivir para él. Qué hermosas palabras son las que responde el catecismo de Heidelberg a estas preguntas. John Wycliffe, el primer hombre que tradujo el Nuevo Testamento al inglés, del latín al inglés, lo cual lo llevó a la muerte, y por si fuera poco, a que sus restos fueran exhumados, consumidos por fuego y echados al río, de parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana, dijo lo siguiente: los hombres pueden ver en las palabras de Cristo que era necesario que Él, que muriese en la carne y que en su muerte se produjo el fruto de la vida eterna para todos los que creen en Él. Amados, Cristo, Cristo vino acá para que, para este mundo, vino a sufrir en este mundo para que nosotros podamos vivir, para que tengamos la esperanza de la vida eterna. Un pastor y teólogo contemporáneo, Sinclair Ferguson, dice, la raíz de todos los temores es el temor de la muerte. Si quitas este temor, se habrán debilitado todos los demás temores. Si sabes que el Señor estará entonces contigo, estarás seguro de que nunca te desamparará ni te dejará. Podrás decir con Pablo, estoy seguro de que ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera, amados míos, que una de las razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz, padeció en la cruz, colgó en la cruz, derramó hasta la última gota de sangre en la cruz del Calvario, fue muerto y estuvo sepultado durante 3 días. Y luego de eso, resucitó con poder. ¿Para qué? Para que todos aquellos que estemos en Él, que estamos en Él, no temamos a la muerte. Él nos libró del temor de la muerte.
porque tenemos esperanza en la vida eterna que alcanzamos por intermedio de lo que Él hizo a nuestro favor. Así que no debemos temer a la muerte porque Cristo fue a morir para que nosotros no tengamos que sufrir aquella muerte eterna en el lago de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos. Muy bien, amados, eso sería lo que tenía preparado para esta noche. No sé si tienen alguna